Vi una marca de nacimiento en el cuerpo de mi sobrina bebé y me di cuenta de que mi marido me engañaba. Carmen se horroriza al descubrir la misma marca de nacimiento en su sobrina y en su marido. Antes de sacar conclusiones precipitadas, decide hacer una prueba secreta de ADN que está segura de que revelará la verdad. Sentada en una manta de picnic a la sombra de un cedro, me sentí increíble al sentir el viento soplar suavemente contra mi pelo. Dispuse cuidadosamente las cajas de comida a mi alrededor, tomando un bocado de cada paquete de comida que me apetecía antes de apoyar suavemente la espalda contra el árbol. No estaba sola. En mis brazos estaba la pequeña Sofía, que arrullaba y gorjeaba como debe hacerlo un bebé. Sofía no era mi hija, era de Fiona, la hermana de mi marido. Pero no por ello la quería menos. Mi marido y yo nos casamos hace 10 meses en una pequeña ceremonia, principalmente entre amigos y colegas. Deseaba desesperadamente que su familia estuviera allí, igual que la mía. Pero David me dijo que la mayor parte de su familia viajaba mucho, mientras que los demás vivían lejos. Aún así, unos 2 meses después de la boda, me alegré muchísimo de conocer a Fiona, su hermana, que él me presentó. Me quedé aún más extasiada al conocer a Sofía, su hija, y descubrir que se habían mudado recientemente al barrio. Fiona era simpática y amable, y Sofía, su hija, era una niña de 1 año a la que adoraba absolutamente. Bajé la mirada, contemplando su carita mona y angelical, cuando oí unos pasos que se acercaban ruidosamente a donde yo estaba sentada. Carmen, si te cansa de sostenerla, puedes decírmelo. Oí decir de pronto a Fiona, que apareció delante de mí con una sonrisa cansada. Había estado lanzando bolas con David, y el resto de sudor ensuciaban los bordes de su frente. No, antes deberías asearte un poco. Aquí estamos bien, respondió con una sonrisa amable, acercando a Sofía a mi pecho para demostrarle lo poco dispuesto que estaba a dejarla marchar. Fiona se rió al instante ante mis divertidas acciones. Eres la mejor, y eres muy buena con ella. Un extraño despistado supondría que eres su madre, replicó Fiona agradablemente antes de salir corriendo. Probablemente se dirigía hacia donde estaba David a lo lejos, pero desde donde yo estaba sentada, me daba cuenta de que no tenía intención de volver pronto. Supongo que solo quedamos tú y yo. Arrullé suavemente a Sofía, que levantó las manitas para tocarme la cara en respuesta a lo que dije. Incluso abrió la boca y fingió hablar, pero no hizo más que toser un poco. Con ella cómodamente tumbada en la manta de picnic y bien abrigada, cubrí la comida con un paño más contra el viento. Pero antes de terminar, noté lo inquieta que estaba Sofía, incluso más de lo habitual. Lo siguiente que se me ocurrió hacer fue quitarle la ropa. Pensé que probablemente tenía el pañal mojado, así que le quité la ropa para cambiarle los pañales con cuidado. Nunca había tenido que hacerlo antes, pero habiendo visto a Fiona hacerlo cientos de veces, sentí que era algo que podía hacer. Con cuidado, le quité los pañales con uno nuevo en la mano. Quería cambiárselo rápidamente antes de que se hiciera pis en la manta, pero me di cuenta de que no hacía falta. Los pañales estaban limpísimos y parecían recién cambiados. Rápidamente dejé caer el nuevo y aún estaba abrochando el viejo en la cintura cuando lo vi. Era una marca de nacimiento única. En cualquier bebé del parque no le habría dado importancia, pero verla en Sofía fue como si le tiraran un cubo de agua fría. Durante los primeros minutos me costó respirar mientras mis ojos permanecían pegados a la marca de nacimiento, que estaba segura de haber visto varias veces en la espalda de mi marido. Podía estar equivocada, quizás solo se parecía, pero cuanto más la miraba, más segura estaba de que era la misma. Sofía estornudó inesperadamente, y a pesar de la inquietud que sentía,
Me apresuré a ponerle el pañal y la ropa como estaban antes. Cuando terminé, la levanté y me quedé mirándole la cara más que nunca. Era evidente que se parecía ligeramente a David. Algo que antes suponía que se debía a que él y su hermana eran parientes. Pero ahora sospechaba otra cosa. Me quedé helada ante lo que acababa de descubrir. Aún así, no estaba dispuesta a concluir que Sofía fuera de David, aunque eso respondiera a algunas preguntas que tenía sobre la niña. Preguntas como quién era el padre y por qué Fiona se negaba a hablar de él. ¿Por qué, a veces, ella y David parecían tener una relación demasiado cercana? ¿He estado ciega todo este tiempo?, me dije para mis adentros, mirando fijamente a Sofía y preguntándome por qué ni una sola vez había pensado en esa posibilidad. ¿Y si David y Fiona no eran hermanos de verdad? La boda entre David y yo había sido pequeña y tranquila, y solo había asistido un puñado de familiares. Fiona y Sofía no habían podido venir, pero meses después se mudaron de repente más cerca del barrio en el que vivíamos los dos. Tuve que obligarme a parecer tranquila mientras contenía todo el pavor y la ansiedad que sentía al oír las voces de David y Fiona acercándose a donde yo estaba. Con una sonrisa encantadora, los saludé y empecé a hablarles con normalidad, haciendo todo lo posible por fingir que todo iba bien. En ese mismo momento, decidí esperar y confirmar mis sospechas antes de enfrentarme a ellos. Tenía que estar segura, al 100%, de que efectivamente me estaba engañando con Fiona, a la que llamaba su hermana. El picnic duró hasta la noche, cuando todos nos despedimos. Fiona se dirigió a casa y David y yo también hicimos lo mismo. Después de llegar a casa, aparte de estar más callada de lo habitual, nada de mis actos me pareció extraño, ni siquiera cuando llegó la hora de dormir. Traté bien a David, como de costumbre, y aún más cuando salió del baño, recién bañado. «Deja que te ayude a secarte la espalda», le dije, abrazándole por la espalda con una gran toalla en las manos. «Me gusta mucho que me trates como un rey. Estaría bien añadir un servicio de baño la próxima vez», se burló David, mientras se sentaba en la cama, permitiéndole secarle la espalda. Pero mientras él se reía, a mí me ardían los ojos y se me salían las lágrimas, mientras miraba fijamente la marca de nacimiento de su espalda. Seguí frotándole la espalda y me quedé mirando un poco más, intentando convencerme de lo contrario de la verdad que me devolvía la mirada. Estaba claro que se trataba de la misma marca de nacimiento. No había ni una sola diferencia. En ese momento no pude soportarlo más. Dejé caer la toalla entre mis manos y corrí directamente al baño, cayendo al suelo del baño en cuanto se cerró la puerta. Las lágrimas no dejaban de caer, ni siquiera cuando oí la voz de David detrás de la puerta. «Al menos deberías haberme avisado de que el tratamiento de Rey solo duraba unos segundos», se burló en voz alta mientras oía cómo se subía a la cama. «Intenta respirar, Carmen. Aún no estás segura. Quizás sea solo porque es el tío, o porque hay una coincidencia», pensé para mis adentros. Pensar que David podía llevar años mintiéndome me dolía demasiado. Mucho más tranquila después de sentarme en el baño y considerar racionalmente las cosas, finalmente decidí lo mejor que podía hacer. La forma de no hacerme más ideas locas sobre el asunto era de hacer una prueba de ADN. Si todo lo demás era ambiguo, una prueba de ADN estaba destinada a revelar la verdad sobre qué tan directo era el parentesco de mi marido y la niña. Necesito saber si Fiona es su amante. Y todo este tiempo no había sido más que una tonta. Susurré en voz baja mientras me ponía de pie, limpiándome la cara para volver a salir.
Estuve inquieta e intranquila durante 3 días mientras esperaba que Fiona me visitara. A veces, incluso contemplé la posibilidad de llamar antes de decidirme en contra. No podía parecer demasiado ansiosa ni parecer extraña de forma que se diera cuenta de que conocía su pequeño y sucio secreto. Pero aún así, el día que Fiona decidió visitarme, no pude evitarlo. Corrí hacia ella y le quité a Sofía. Llegados a ese punto, Sofía y yo también podríamos mudarnos. Se rió Fiona al entrar en la casa. Estaba segura de que habría notado el ceño fruncido en mi cara si no estuviera caminando delante de ella. Por supuesto, todos somos familia. Respondí con una ligera risita, aunque la expresión de mi cara decía otra cosa. Si los dos iban a mudarse a la casa, solo me quedaba mudarme yo. ¿Era este su plan desde el principio? ¿Acercarse a mí antes de lanzarme la bomba a la cara? Iré al estudio de David. Hay algunas cosas que quiero conversar con él, dijo Fiona, justo después, mientras subía las escaleras. Al instante, cualquier atisbo de sonrisa que pudiera ver en mi rostro se disolvió en la nada, al verla marcharse. Ya no confiaba en ella con David, pero no podía hacérselo saber. En cuanto Fiona se fue, no dudé en hacer que Sofía babease juguetonamente en una botella que utilizaba para almacenar tanta saliva como necesitara. Por otra parte, tenía preparado un plan diferente para David, y esperé a que Fiona se marchara para ejecutarlo. ¡Auch!, gritó David dolorido. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, un segundo después de que le arrancara unos cabellos de raíz. Una forma de desquitarme con él. Solo fue ligeramente satisfactorio. Tranquilo, solo te he ayudado a sacar algo de la cabeza. Respondí con una sonrisa amable, ignorando las miradas suspicaces que me dirigió mientras me apresuraba a marcharme. Al día siguiente, tras obtener las muestras de ADN necesarias, visité un centro forense para entregar las muestras y solicitar unas pruebas. Había una pequeña sala de espera con poca gente delante de la oficina en la que se entraba para entregar las muestras. Apenas había pasado 5 minutos en mi asiento admirando a la joven pareja que tenía delante y al niño que había entre ellos. El hombre era moreno, pero la mujer tenía el pelo corto y rubio que le llegaba a los hombros. Junto a ellos había otra mujer que parecía hermana de la mujer rubia. El ambiente tenso entre todos ellos era visible. Me pregunto, ¿cómo será la historia por la que están aquí?, me dije, y volví a centrar mi atención en la puerta principal del despacho, cuando se abre y aparece un hombre con bata de laboratorio. Salió para hacerles pasar. Con los papeles en las manos, estaba claro que iba a anunciarle los resultados. Creo que todo va bien, murmuré en voz alta, solo para darme cuenta de que había hablado demasiado pronto al ver cómo se abría la puerta del despacho. Una mujer salió corriendo y otra corrió tras ella, como un hombre corriendo tras los dos con el niño en las manos. Catherine, eres mi hermana y confiaba en ti. No solo el niño es tuyo, sino que además me mentiste y me obligaste a adoptarlo, gritó la mujer rubia. Me habría gustado oír toda la historia, pero no pude, pues salieron corriendo del centro y me llamaron justo después. Aún así, de que ni siquiera se podía confiar en los miembros de la familia. Desapareció el ligero sentimiento de culpabilidad que antes sentía por hacer la prueba de ADN mientras entregaba las muestras. Convencida de que estaba haciendo lo correcto, me dieron la opción de que me enviaran los resultados, y acepté al instante, aunque tardara unos días en recibirlos.
Al día siguiente era fin de semana. No me sorprendió ver aparecer a Fiona con Sofía, ya que era algo que hacía habitualmente. A diferencia de otras veces, me molestó y frustró su presencia, pero me contuve. Verla sonreír e intentar hablar conmigo solo me hacía sentir que se burlaba de mí. Y tanto ella como David estaban en ello. La mera visión de ella y Sofía me hacían sentir que mi matrimonio se había marchitado incluso antes de tener la oportunidad de crecer. Fiona intentó hablarme, y para no tener que responder, fingí estar enferma mientras me tumbaba en el salón a ver la tele. Era sábado, y, para mi disgusto, David y Fiona no tardaron en reunirse conmigo en el salón, y empezaron a hablar sobre la película que estaba viendo. No me importó y di respuesta de una sola palabra para mostrar mi desgana, hasta que por fin captaron la indirecta y empezaron a hablar entre ellos. Pero todo cambió unos minutos más tarde, cuando, en lugar de hablar de la película como lo hacían, de repente empezaron a hablar de Sofía. Mientras hablaban, Sofía seguía balbuceando y haciendo ruidos de bebé, lo que hizo que desviaran su atención hacia ella. Sofía va a cumplir pronto 2 años. Me pregunto cuáles serán sus primeras palabras, dijo David con una rara sonrisa mientras miraba la cara de Sofía. Estoy deseando que diga sus primeras palabras. Seguro que será mamá, dijo Fiona con orgullo. Carmen, ¿qué te parece?, me preguntó Fiona, pero yo no estaba de humor. No lo sé. Por lo que sabemos, podría ser caca. Respondí con una cara seria, que las dos se echaron a reír a carcajadas. Creo que podría ser papá, respondió David con confianza, sacando pecho como un padre orgulloso. Sorprendentemente, esa singular acción fue todo lo que necesité para saltar del borde. Respira, Carmen, respira, me dije mentalmente, dándome cuenta de lo enfadada que me sentía al ver su cariñosa interacción. No. Seguro que será mamá, volvió a decir Fiona. Seguro que será papá, replicó David, moviendo la cabeza con vehemencia, como si lo que había dicho fuera una ley destinada a suceder. Al principio había decidido esperar y solo enfrentarme a ellos con las pruebas en mis manos, pero, de repente, ya no vi ninguna razón para esperar. Sí, David podía tomarme por tonta tan fácilmente y llamarse padre de Sofía delante de mí. ¿Por qué iba a hacerme la despistada? Con un movimiento rápido, me quité las mantas que me cubrían y me puse de pie, de un salto para enfrentarme a ellos. Estaba furiosa y el dolor y la ansiedad que había sentido desde que descubrí la marca de nacimiento en Sofía se derramaban con cada palabra que salía de mi boca. Dime la verdad, Sofía es tu hija, le grité, enfrentándome a David con lo que sabía que era la verdad. Ni siquiera intenté negarlo. Le vi a Sofía la marca de nacimiento que tienes en la espalda. Continué, aún más cabreada por las lágrimas que me corrían por la cara al hablar. Nunca he conocido a ninguno de los miembros de tu familia, y de repente la hermana que me presentaste tenía un bebé que se parecía demasiado a ti para ser solo sobrina. Grité, intentando no tartamudear mientras lloraba y hablaba al mismo tiempo. Cada vez que intento preguntar por el padre de Sofía, nunca obtengo respuestas. Dime la verdad, le grité, solo para quedarme desolada al ver la expresión de asombro en el rostro de David. Fiona no era diferente. Esperaba que hablaran, o que al menos se defendieran, pero se quedaron sentados con cara de asombro, casi como si les sorprendiera que me hubiera enterado. Tenía la vista ligeramente nublada por las lágrimas, pero no lo suficiente como para no poder distinguir la dirección de la puerta mientras cogía el bolso y corría hacia ella. «Carmen, espera», le oí gritar tras de mí mientras entraba en el automóvil. Pero eso era lo último que pretendía hacer. Cuando me alejaba,
Lo último que vi fue a David intentando subir a su coche y perseguirme, solo para que Fiona lo detuviera. Dios mío, ¿cómo podía estar tan ciega para no verlo? Pensé mientras me alejaba, secándome las lágrimas de la cara para asegurarme de que podía ver la carretera. Lo primero que supe que necesitaba era algo de tiempo para mí, así que me alojé en un hotel tranquilo que estuviera lo bastante lejos de David y Fiona. Señora, ¿se encuentra bien?, preguntó el recepcionista, y lo único que pude hacer fue sonreír y asentir, dándome cuenta de lo miserable que debía parecerle. Estoy bien, solo necesito una habitación, le dije rápidamente, aliviada al ver el rápido servicio que recibí justo después. La habitación que alquilé era pequeña, ya que no tenía mucho dinero, pero aún así era suficiente para pasar unos días. Después de darme un baño, estaba segura de que me sentiría mejor, pero no fue así. Pasó un rato hasta que dejé de llorar lo suficiente como para pedir comida e intentar ver algunas películas para distraerme. Pero acababa de tomar unas cucharadas cuando de repente sentí ganas de vomitar. Al principio pensé que era solo una breve sensación, que se me pasaría, y seguí comiendo, solo para saltar de la cama y correr al baño al segundo siguiente. Vomité todo lo que tenía en el estómago y más. La comida estaba bien. ¿Hay algo en ella a lo que sea alérgica?, me pregunté en voz alta, preguntándome si era la comida o mi propio cuerpo el que estaba enfermo. Me limpié y volví a la habitación para dormir, cuando, inesperadamente, me quedé helada en el sitio. En cuanto me vino la idea a la cabeza, me saltó una expresión de horror. «¡No!», grité. «Por favor, no puedo quedarme embarazada de ese tramposo y mentiroso crónico», supliqué tumbada en la cama, intentando no estallar en otra ronda de años. Habría salido aquella noche si hubiera creído que aún era posible hacerlo. El miedo a hacerlo me mantuvo despierta hasta el amanecer del día siguiente. Tener un hijo con un marido que no era solo mío me aterrorizaba. Estaba claro que Fiona era más importante para él. Me había llamado cientos de veces por la noche y también vi algunas llamadas de Fiona, pero ni se me ocurrió cogerlas. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue ir a la farmacia más cercana, donde podía conseguir un kit. Intenté arreglarme y peinarme lo mejor que pude, aunque por dentro me sentía hecho un desastre. «Quisiera un kit de embarazo, por favor», le dije a la farmacéutica, con un poco de prisa por cogerlo e irme. Pero estaba claro que la mujer tenía otros planes. «¿Qué marca prefiere?», preguntó a su vez, volviendo a traer unas cajas para que las viera. En ese momento, lamenté no haber encontrado un supermercado cerca, sabiendo que habría podido elegir uno de la estantería y pagar sin responder a múltiples preguntas. «No importa, aceptaré cualquier marca», respondí, solo para oír la suave voz de una mujer de mediana edad que hablaba detrás de mí. «Jovencita, claro que importa. Algunas pueden ser menos fiables, mientras que otras dan en el clavo. Es bueno estar segura desde el principio», dijo, y yo asentí a cada una de sus palabras. Mientras tanto, lo único que deseaba era desaparecer por completo de allí. «Estoy de acuerdo. Dame lo que creas que es la mejor marca», me apresuré a decir con una pequeña sonrisa, esforzándome por no fulminar con la mirada a la persona que tenía delante. En cuanto conseguí lo que había venido a buscar, después de tener que esperar un par de minutos más para escuchar a la mujer mayor decirme que leyera y siguiera las instrucciones allí escritas, salí corriendo de allí. En cuanto volví a mi habitación, deseé haber conseguido más, ya que utilicé la única que tenía, sintiendo que el corazón se me aceleraba fuertemente en el pecho mientras esperaba a ver los resultados. Vi 2 líneas y supe que tenía problemas.
Me temblaban las manos mientras sujetaba el resultado, mirándolo fijamente y deseando que cambiaría. No pude evitar desear que todo fuera un sueño y que nada fuera real. Pasé el resto del día intentando decir si quería quedarme con el bebé, incluso en las circunstancias en que me encontraba. No pude evitar desear que todo fuera un sueño y que nada fuera real. David seguía intentando llamarme, y yo seguía negándome a cogerlo. Estaba claro que no teníamos nada que discutir. Pero al cabo de unos días, se me acabó el dinero que llevaba encima, y no ayudó que hubiera dejado la tarjeta y toda la ropa en casa. Al día siguiente, por fin decidí volver y empaquetar todas mis cosas. Consideré la posibilidad de ir a casa de mis padres y quedarme un tiempo antes de buscar un lugar más estable donde vivir. Al llegar a la casa, tras llamar a la puerta principal, ni siquiera me sorprendió ver a Fiona abrir la puerta en lugar de David. ¿Por qué no me sorprende? Le hiciste en cuanto mi mirada se posó en ella mientras estaba allí de pie. Verla ya alojada en mi casa no hizo más que cabrearme aún más. Carmen, me alegro que hayas vuelto. Hay tantas cosas que... empezó a decir, pero me limité a pasar a su lado sin intentar escucharla. Ya no me importa si eran hermanos de verdad. Lo único que sabía era que quería poner distancia entre ellos y yo. Carmen, no es lo que piensas. La oí intentar explicarse, pero seguí subiendo las escaleras esperando no ver a David antes de marcharme. Desgraciadamente, acababa de llegar al final de la escalera, caminando directamente hacia el dormitorio cuando lo vi allí de pie con una sonrisa de bienvenida, mientras llevaba a Sofía en brazos. Llevaba días fuera, y la presencia de Fiona en la casa dejaba claro que ella significaba más para él que yo. Incluso la forma en que llevaba a Sofía en brazos demostraba que la quería y la apreciaba como si fuera suya. Probablemente porque Sofía lo era. Cuando levantó la vista de alimentar a Sofía para verme, tuve la intención de darme la vuelta y marcharme. De olvidarme de las cosas que había venido a recoger y marcharme para no volver jamás. No ayudó que descubriera que estaba embarazada, lo que solo hizo que me pusiera aún más furiosa de lo que ya estaba. Pero en lugar de salir de casa, apreté los dientes y me dirigí directamente a nuestro dormitorio para empezar a recoger mis cosas. Carmen, oí gritar a David mientras caminaba hacia mí. Pero lo ignoré por completo, sin intención de decir una sola palabra hasta que saliera de casa. Carmen, qué bien que hayas vuelto. He estado intentando llamarte. David habló, pero dejé claro que hablaba solo mientras yo seguía haciendo la maleta. Escúchame, Fiona es mi hermana. Aunque lo sea, no es que sea algo inaudito, murmuré en voz baja, sin importarme si me oía o no. Pero sorprendentemente lo hizo. Carmen, gritó mi nombre, intentando llamar mi atención. Pero en ese momento sentí que ya había aguantado bastante. Tiré la ropa que estaba doblando directamente a mi bolso y me puse en pie de un salto con una expresión enfurecida. David, le grité, fulminándolo con la mirada mientras me volvía hacia él. Te juro que Fiona es mi hermana y Sofía mi sobrina. Confía en mí. Empezó a hablar antes de que yo pudiera. No sé por qué piensas que Sofía es mi hija, pero te aseguro que no lo es. Nunca te engañaría, dijo David con suavidad. Pero a mí ya no me importaba. Si parece una rata y huele como una, ¿cómo demonios se suponía que debo llamarla? Pregunté, agachándome para cerrar la cremallera de las bolsas que había conseguido empaquetar. Al ver que estaba a punto de marcharme, no me sorprendió ver que David se ponía delante de mí para detenerme, incluso con Sofía en las manos. Si no me crees, ¿qué tal una prueba de ADN? Me ofreció David, pero negué con la cabeza. Ya me hice una en secreto, respondí, preguntándome qué más podría decir.
solo para ver una expresión de asombro en su rostro. ¿Y cuál fue el...? Empezó a preguntar, después de superar el shock que sintió, pero fue interrumpido por la llegada de Fiona, que se acercó inmediatamente a mí al entrar. Ni te molestes en decir nada. Siempre me pregunté quién era el padre de Sofía y por qué nunca hablabas de él. Pero ahora ya lo sé, le dije a la cara. No vienes a la boda, pero de repente te mudas al vecindario unos meses después. ¿Te casaste conmigo para ocultar la aventura entre los dos? Les pregunté. He visto la marca de nacimiento. Sé la verdad. Grité mientras las compuertas de mis ojos se abrían de par en par y las lágrimas corrían por mi rostro. Intenté tranquilizarme, limpiándomelas furiosamente de la cara. Pero solo sentí que empeoraba mientras todo mi cuerpo temblaba por el dolor que sentía. Mi situación actual era como todos esos dramas que veía en la televisión. La única diferencia esta vez era que lo que me estaba ocurriendo era real. ¿Quién me creía si les dijera que mi marido tenía una aventura con su hermana? Tenía un hijo y para encubrirlo, decidió casarse conmigo en su lugar. Acababa de terminar de hablar y me preguntaba qué más podría decir mientras apretaba con fuerza mi equipaje y me preparaba para marcharme. Solo para ver cómo Fiona empezaba de repente a desabrocharse la blusa. ¿Qué crees que...? Quise preguntar. Solo para verla darse la vuelta y desnudar los hombros para que yo la viera. Tengo la misma marca de nacimiento, me dijo Fiona dándome la espalda. Todos en nuestra familia la tienen, añadió David, y durante unos segundos me quedé estupefacta. Levanté los bordes de la camiseta de manga larga que llevaba y la utilicé para secarme las lágrimas, aún vibrantes en la cara. Tenía los ojos teñidos de rojo, pero muy abiertos. Mientras centraba toda mi atención en Fiona, que seguía hablando. Siento no haberte explicado que el padre de Sofía es un oficial comisionado que fue destinado a otro país, pero murió allí, dijo Fiona con mirada triste. No me gusta hablar de ello porque me entristece. Murió justo antes de que naciera Sofía, y no puedo evitar odiarle un poco por haberse marchado. Continuó Fiona con sinceridad. Murió sin ver a su hija, y Sofía tampoco llegaría a conocerlo. Estaba claro que no era algo de lo que me gustaba hablar, pues el dolor que sentía podía verse en la expresión de su rostro. Créeme, Fiona y yo solo somos hermanos. Solo trato a Sofía como si fuera mía, porque Fiona quería que Sofía tuviera una figura masculina cerca en su vida, explicó David. Jerry es el verdadero padre de Sofía, pero nunca estará en su vida. Solo quería asegurarme de que Sofía nunca se perdiera nada. Al oír lo genuinos y sinceros que sonaban David y Fiona, no pude evitar querer creerles. Empecé a sentir que había exagerado las cosas y que si les hubiera preguntado desde el principio, tal vez la situación no habría escalado como lo hizo. Pero a pesar de todo, seguía teniendo dudas. ¿Y si habían tenido tiempo suficiente para repasar sus historias? ¿Y si eran mentiras bien construidas? No ayudaba el hecho de que nunca hubiera conocido a ninguno de los otros familiares de David. Me di cuenta de que sabían lo escéptica que era cuando me quedé allí de pie sin decir una palabra, incluso después de todo lo que habían dicho. Sin saber qué más hacer, David empezó a explicarme un poco más. Sofía estaba enferma en la época de nuestra boda, y le pedí a Fiona que se mudara más cerca para evitar que se quedara sola. Fiona también sintió la necesidad de hablar. David me dijo que te gustaban los niños y que no te molestaría tener a Sofía cerca. Por eso venía tan a menudo, añadió Sofía, aunque seguía sintiéndose un ligero cosquilleo en el pecho. ¿Y los demás miembros de tu familia, David? Ninguno de ellos vino a nuestra boda, dije de un modo que mostraba claramente lo extraña que era. La mayoría de los miembros de nuestra familia rara vez permanecen en un mismo lugar.
mientras que otros viven en distintos países. Si no, habrían venido, explicó Fiona antes de que David pudiera hacerlo. Pero en lugar de hacerme sentir más aliviada, solo consiguió que tuviera más dudas que antes. Sus historias estaban perfectamente sincronizadas, sin un solo error. Finalmente, cedí, suspirando profundamente antes de abrir la boca para hablar. Me hice una prueba secreta de ADN. Aún no tengo el resultado en mi teléfono, pero estoy segura de que la copia impresa del resultado debe estar lista, les dije mientras me centraba en Fiona. Esperaba que se enfadara cuando le conté lo de obtener una muestra de Sofía, pero no fue así. No me importa. Mientras se resuelve este malentendido, dijo Fiona, mientras David asentía a su lado. Sorprendentemente, Sofía aprovechó ese preciso momento para arrullarse, atrayendo toda su atención hacia ella, lo que disminuyó ligeramente la tensión en el ambiente. La miré y no pude evitar sonreír un poco al verla mover los dedos y las manitos, intentando tocar la cara de David, que la tenía en brazos. Me sentí aliviada porque, independientemente de mis dudas, la prueba iba a despejarlas o a confirmar mi sospecha. Dejando atrás mi equipaje, quería que nos dirigiéramos al centro en ese momento. Estaba impaciente por conocer los resultados del ADN, pero Fiona no. Insistió en alimentar primero a Sofía antes de irnos. Por mucho que te entretengas, seguiremos yendo al centro, pensé, esperando impaciente a que Fiona diera de comer a Sofía. David intentó hablar conmigo mientras tanto, pero era lo último que quería hacer. Dependiendo de los resultados del centro, entonces sabría si mi bebé tenía un padre o si David no era más que mi ex marido. Por fin, Fiona terminó de dar de comer a Sofía, e inmediatamente todos nos dirigimos hacia el centro donde previamente había entregado las muestras y solicitado una prueba de ADN. Al llegar allí, la cola era un poco larga y me sorprendió ver que allí ocurría otro suceso dramático incluso antes de que nos sentáramos. Un hombre estaba gritando a su mujer mientras sostenía en la mano el resultado que acababan de darles. Sorprendentemente, ninguno de los 4 niños que estaban a su lado eran suyos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo has podido? ¿Cómo? Gritó. Y solo se detuvo cuando se dio cuenta de que no tenía nada más que decir. La mujer seguía disculpándose, intentando suplicarle, pero al hombre no le importó. Estaba a punto de abrir la boca para seguir gritándole, cuando aparecieron unos agentes de seguridad y los condujeron afuera del centro. ¿Este lugar está siempre tan animado?, me preguntó Fiona, y yo asentí, ligeramente sorprendido por lo tranquilo que estaban ella y David. Solo por su comportamiento, poco a poco empecé a admitir que quizás me había equivocado todo el tiempo, al ver con qué confianza esperaban nuestro turno. Nos tuvimos que esperar mucho antes de que nos condujeran a un despacho donde esperaba un hombre de mediana edad con una expresión de pesadez en el rostro en cuanto sus ojos se posaron en nosotros 3. Independientemente de los resultados, me gustaría pensar que todos guardarán compostura, dijo mientras abría lentamente el expediente. Sentía que el corazón se me aceleraba. Pero David y Fiona parecían tranquilos e imperturbables. Esto me hizo sentir menos preocupada, pero eso fue hasta que oí las siguientes palabras del hombre. Las 2 muestras analizadas están efectivamente relacionadas biológicamente. Hay un 50% de coincidencia. Un 50% de coincidencia. Mis ojos parpadearon rápidamente por la devastadora impresión que me produjo. Sentí temblar el suelo a mis pies al oír los resultados. Tuve que agarrarme al brazo de la silla para estabilizarme. «Es imposible», respondió David, poniéndose primero en pie de un salto, mientras Fiona parecía igualmente estupefacta. Todos parecían conmocionados. Así que supongo que ese no es el resultado que esperaban, continuó el hombre, con aire compungido,
mientras giraba el expediente que estaba mirando hacia nosotros. Lo tomé rápidamente, queriendo confirmarlo con mis propios ojos. Las lágrimas habían empezado a llenarme los ojos cuando vi un nombre extraño en la parte superior del papel. Al inscribirme para obtener el resultado, utilicé los nombres de Sofía y David, pero en el papel había 2 nombres completamente extraños que nunca había visto. Al instante señalé el error, solo para ver cómo el encargado se disculpaba profundamente y sacaba otra hoja del archivo. En el momento en que me pasó la verdadera, esperaba el mismo resultado, pero me sorprendió ver que era completamente diferente. Es bueno saber que la primera prueba estaba equivocada, rió David con un suspiro de alivio tras ver la segunda prueba. Está claro que no soy el padre de Sofía, continuó, agitando el papel, mientras yo me quedaba de pie, sin saber qué decir. Aunque la segunda prueba dijera que David era el padre, habría insistido en que hiciéramos otra, dijo Fiona, poniéndose en pie y mostrando su intención de marcharse. El camino de vuelta a casa fue bastante tranquilo. Me disculpé furiosamente con David y Fiona por haber dudado de ellos. Lo siento, de verdad que lo siento, dije, sabiendo el problema que había montado, sobre todo porque me negaba a creerles incluso cuando seguían diciendo la verdad. Debería haberte creído cuando... continué, solo para que David me interrumpiera y me detuviera. La culpa es mía. Te hice tener dudas y no despejé todas tus sospechas, ni siquiera cuando seguías quejándote de no conocer a mi familia, dijo con una expresión comprensiva. Somos familia. También debería haberte hablado del padre de Sofía, mencionó Fiona, mientras se acercaba para abrazarme con una gran sonrisa. Míralo por el lado bueno. Ahora tenemos una buena excusa para arrastrar a todos los miembros de nuestra familia a una reunión familiar, dijo, mirando a David para ver si estaba de acuerdo. Por supuesto, yo mismo los arrastraré hasta aquí si hace falta, contestó David, mientras también se acercaba para unirse al abrazo. Permanecimos en esa posición un rato hasta que oímos ruidos de bebé de Sofía, que seguía en brazos de Fiona. ¡Buah!, gritó, y todos nos separamos y nos reímos, sabiendo que lo más probable era que Sofía estuviera pidiendo más atención. Me alegré muchísimo al darme cuenta de que mi familia seguía intacta, y se alegraron aún más cuando les dije que estaba embarazada. Meses más tarde, tras dar a luz a una niña llamada Sara, me sorprendió ver la cantidad de coches aparcados delante de nuestra casa mientras entraba mucha gente. Entre ellos había muchos camarógrafos que no tuvieron más remedio que esperar en el límite de nuestra propiedad. No sabía que los miembros de tu familia fueran tan populares, susurré al oído de David mientras abrazaba a Sara, que dormía profundamente en mis brazos. Deberías esperar a conocerlos. Te aseguro que te quedarás alucinada, me susurró David con una enorme sonrisa. Me rodeó con sus brazos y con Fiona detrás de nosotros sujetando a Sofía. Nos preparamos para conocer al resto de la familia. Nos preparamos para conocer al resto de la familia.